Hola, muy buenos días para todos. Sean ustedes bienvenidos a nuestro curso de transformación de datos en modelos de inteligencia artificial. Reunidos hoy para realizar nuestra tercera sesión en línea, diseñar particiones y pipelines, perdón. Bien, les recuerdo, mi nombre es Sandra López, la instructora que se encuentra brindando apoyo dentro de esta formación. Por el momento yo doy autorización para la grabación de la sesión en línea para poder realizar la publicación de manera posterior. Entonces, el día de hoy nos encontramos reunidos para tratar varios temitas específicos. El primero de ellos, recordar nuestro cronograma de actividades. El segundo, realizar algunas observaciones frente a la actividad de aprendizaje 2, que es la que finaliza. Dar apertura a nuestra actividad de aprendizaje 3, que es la que inicia, y realizar algunos avisos parroquiales frente a la formación para que tengamos presente cierta información. Para ello voy a proceder entonces a compartir pantalla para ver nuestro curso. La idea es que la sesión en línea sea lo más rápida posible para que podamos pues observarla con la mayor calidad posible. Bien, entonces en este momento ya nos encontramos visualizando, de acuerdo a la teoría, nos encontramos visualizando nuestro curso de transformación de datos en modelos de inteligencia artificial. Recuerden que el panel de navegación se encuentra hacia la parte central de la pantalla, pero que de igual manera hacia el lado izquierdo donde estoy moviendo mi cursor también encuentran todas las opciones para ingresar. Entonces, primeramente vamos a recordar nuestro cronograma de actividades, enunciando que la actividad de aprendizaje 1 estuvo cubierta entre el 18 de junio y el 25 de junio. Nuestra actividad de aprendizaje 2 estuvo cubierta entre el 26 de junio y el 8 de julio. Y nuestra actividad 3 va a estar cubierta entre el 9 de julio y el 21 de julio. Todos los materiales, contenidos y enlaces permanecen activos de manera continua. ¿Esto qué quiere decir? Que si de pronto usted ha presentado algún problema de acceso, algún problema de salud, algún problema familiar, algún problema laboral, estudiantil, cualquiera que él sea, y de pronto no ha podido participar y nos encontramos a 10 de julio, pues no hay inconveniente. Usted puede revisar todos los contenidos, materiales y enlaces, como les informaba hace unos segundos, y poder hacer uso de ellos de manera efectiva y realizar su respectiva participación. Lo ideal es que tengamos presente que la fecha máxima de entrega de evidencias es el 21 de julio del 2026. En esa fecha, a las 11:59 de la noche, sí se cierran todos los enlaces de envío para las evidencias. Entonces, para que por favor aprovechen el tiempo, revisen el contenido y puedan participar de manera efectiva. Por favor, tener en cuenta que siempre deben revisar con antelación la guía de aprendizaje, los materiales de apoyo y de manera posterior o final revisar las evidencias a presentar, ¿de acuerdo? Para poder enviar los documentos que se están solicitando de manera apropiada. ¿Listo? Los días 22 y 23 de julio se realiza el cierre administrativo de las plataformas tanto Sayuna como Sofía Plus para poder emitir los certificados de todas aquellas personas que hayan aprobado de manera satisfactoria todas las evidencias propuestas dentro de la formación. Recuerden que todas las evidencias deben tener criterio A de aprobado. Si en el transcurso de sus días ustedes observan que tienen alguna con criterio de no aprobado, por favor ingrese, ajuste, verifique y realice el envío nuevamente si es necesario con los ajustes solicitados para que la calificación quede con criterio A de aprobado. ¿Listo? Por favor, tener en cuenta que para aprobar la formación es necesario que todas las evidencias tengan criterio A de aprobado, es decir, que todas las evidencias hayan quedado debidamente aprobadas. Dentro de esta formación contamos con 6 evidencias evaluables. Las de la actividad de aprendizaje 1 pues fue un cuestionario y un informe. Las de la actividad 2 es un informe y la participación en el foro. Y ya la actividad 3 es un reporte y un video demostrativo de la aplicación de muchos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, todas las evidencias deben estar con criterio A de aprobado. Recuerden que si, por ejemplo, para la actividad 3 les piden un video, pues lo que se debe enviar es un video. Si se envía, por ejemplo, un informe, pues no será válido. Lo mismo, si en la actividad de aprendizaje 2 le piden un informe, debe ir un informe, no otro tipo de evidencia. Por ejemplo, en el foro se ha presentado bastante como confusión
pues en eso quiero hacer como énfasis porque en las sesiones en línea anteriores también se ha hablado de ello y es que se debe enviar un reporte. Un reporte es eh, un documento estructurado, no es solo un texto explicativo, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a ver aquí las observaciones frente a las evidencias de la actividad de aprendizaje 2 para profundizar un poco. Entonces sí quiero dejar claro que para que la evidencia sea válida, número 1 debe estar enviada por el enlace indicado, ¿sí? Si es la de la 1, pues debe estar por la 1. Si es la de la 2, pues debe estar por la 2. Si dice informe, pues es un informe. Si dice video, es un video. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Bien, esas son como las fechas programadas para nuestro cronograma. No olvidar, por favor, que el 21 de julio es la fecha máxima de entrega de evidencias. A las 23:59 no se recibe más evidencias. Pasado este tiempo no se recibe ninguna evidencia por ningún medio. ¿De acuerdo? Entonces, para que por favor con antelación hayan realizado todos sus envíos y tengan ya el criterio de evaluación aprobado en todas sus evidencias. ¿Listo? Bien. Finalizando nuestra actividad de aprendizaje 2, la cual estuvo comprendida entre los anteriores días que mencionamos, perdón, me vuelvo un segundito, finalizada entre el 26 de junio y el 8 de julio, no quiere decir que se cierren. Recuerden que todos los contenidos y materiales permanecen activos de manera continua. Por el espacio o por el menú de actividades de aprendizaje guía encuentran la guía de aprendizaje en primera medida, todos los materiales fundamentales que son los 3 primeros y los 3 siguientes que son materiales adicionales que les he podido agregar para fortalecer de pronto los conceptos y que les sirva de guía o de apoyo para su elaboración de las evidencias respectivas. Por último, encontramos el espacio para las actividades de aprendizaje. Recuerden que se encuentran organizadas tal cual como dice la guía de aprendizaje. Dentro de la actividad de aprendizaje 1, pues estará el cuestionario y el informe de identificación de patrones. Dentro de la actividad de aprendizaje 2 estará el informe de conjunto de datos depurado y el foro temático para realizar la participación con el reporte de transformación de datos. Y por último, en la actividad 3, pues el reporte de visualización y el enlace para el envío del video demostrativo, ¿de acuerdo? Entonces, todo aparece activo hasta el momento funcional para que ustedes puedan aprovechar el contenido y lo puedan realizar. Entonces, vamos a retomar nuestra guía de aprendizaje para realizar las respectivas observaciones frente a la actividad de aprendizaje 2, que fue la que finalizó. Y recordemos que son 2 evidencias. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir aquí a través de nuestra guía de aprendizaje y vamos a recordar rápidamente esas 2 evidencias de la actividad de aprendizaje 2, que como estamos viendo a través de nuestra plataforma, pues son un informe y un reporte. Entonces la actividad de aprendizaje 2 que busca aplicar técnicas de normalización y reducción de dimensionalidad para optimizar modelos de aprendizaje autónomo. Recuerden que para apropiarse o para lograr el conocimiento necesario, pues deben revisar el material de apoyo, ¿de acuerdo? Adicionar al material de apoyo, pues si es necesario realizar de pronto investigación adicional, no tengan miedo de realizarla. Si de pronto la información es muy confusa, recuerden que ustedes pueden organizar su información, realizar preguntas puntuales y pedir apoyo por medio del foro de dudas, inquietudes o por el área de mensajería y allí estaré presta a resolverles las preguntas más importantes y más específicas, ¿de acuerdo? Que a veces son concepticos que no quedan claros y que pues nos hacen falta para desarrollar nuestras evidencias. Para este tema específicamente, se sugiere este material de apoyo que se llama limpieza, transforma, o no se sugiere, se requiere este componente formativo que se llama limpieza, transformación e integración de datos para modelos predictivos. Recuerden que se encuentra tanto en recursos para descargar, es decir, en PDF, como en recurso web o en línea, ¿sí? Que ustedes pueden ir observando su contenido, pueden ir navegando. Recuerden que por la parte superior izquierda pues se encuentran el menú de navegación, le habla de las técnicas de limpieza, ¿sí? Ojo porque acá se encuentra absolutamente todo.
por favor, revisen el contenido y de acuerdo a esa información, pues usted ya tendrá los conceptos básicos para trabajar sus evidencias. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, les hablan de los tipos de errores comunes dentro de la información, como lo son valores nulos, ausentes, repetidos, duplicados, con ruido o basura, ¿sí? Valores atípicos, es decir, que se salen de las fronteras necesarias dentro de sus categorías, ¿sí? Le habla de las técnicas de limpieza, como la imputación, la eliminación, la corrección. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen el material de apoyo. De verdad que el material de apoyo está completo, está descriptivo, les habla de manera clara y directa acerca de los conceptos que ustedes requieren para desarrollar sus evidencias. Entonces, igualmente, tiene las técnicas de limpieza de datos, tiene las técnicas de transformación de datos, ¿sí? La integración y almacenamiento de datos y el diseño de modelos de datos para algoritmos para la inteligencia artificial. Entonces, por favor, revisen ese material. Adicional a ello, pues recuerden que hay material complementario que ustedes pueden revisar y pueden verificar cómo lo es el análisis exploratorio de datos y aprendiendo ciencia de datos. ¿Listo? Bien, entonces es súper importante que usted revise todas esas técnicas para poder desarrollar este informe. Recuerde que ese informe de conjunto de datos depurados no es explicar de manera teórica los conceptos. ¿Listo? No es explicar de manera teórica los conceptos. Aquí previamente ya les están diciendo cómo debe desarrollar su informe. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Primero seleccionar un conjunto de base de datos. ¿De dónde? Aquí le sugieren el sitio web de Kaggle. ¿Listo? Entonces, pueden elegir ese. Pueden buscar allí por Kaggle alguna base de datos que sea de su interés. O plan B, incluso pueden buscar en la web datasets públicos de Colombia. ¿Sí? Y también van a encontrar muchos archivos que les sirve para trabajar ese ejercicio. ¿Listo? Hay esas dos opciones, o la propuesta a través de la guía de Kaggle o la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. ¿Listo? Acá encuentran muchos datasets que les pueden servir para la práctica. Entonces, por ejemplo, familias focalizadas, primera fase del programa de Familias en Acción, etapa 4 del municipio de Puerto Boyacá. Entonces, si yo doy clic allí, ya tengo un dataset que podría trabajar. Observen que acá ya incluso hay un trabajo de graficación. Sin embargo, pues este no sería el más óptimo, aunque aquí tenemos los registros. Recuerden que deben contar por acá también dentro de la guía de aprendizaje. Vamos a devolvernos un poquito. Me dice que debo contener un archivo de mínimo 10 variables y 100 registros. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Este, 10 atributos y 100 registros. Los 10 atributos hacen referencia a 10 columnas de datos. Y los 100 registros pues serán 100 filas, ¿de acuerdo? Es decir, 100 registros o 100 filas. ¿Listo? Entonces ustedes pueden aquí revisar, encuentran muchos, ¿sí? Colombianos en el exterior de 25 a 40 años. ¿Listo? Pueden exportar el archivo, observen. Yo puedo exportar solo los datos modificados que me están mostrando aquí el gráfico o puedo exportar todos los datos, ¿sí? Aquí de hecho ya me está diciendo que es una gran cantidad de información, pero yo la puedo descargar y trabajar sobre ese archivo. ¿Listo? Allí está trabajando, está descargando de pronto debido al tamaño. Observen que son bastantes filas. Vamos a cancelar por el momento, pero pues esa es la idea, que ustedes elijan acá alguno de esos archivos, ya saben, por Kaggle o por
dataset públicos de Colombia, encuentran muchos archivos que pueden trabajar. Recuerden, debe seleccionar un conjunto de datos, es decir, que el informe ya va a trabajar acerca de ese archivo que ustedes van a trabajar. Entonces, vamos a tomar como ejemplo acá ese de colombianos en el exterior de 25 a 40 años. ¿Listo? Para tenerlo presente. Vamos a simular que vamos a trabajar ese. Seleccionamos ese, ya sabemos que tiene más de 10 atributos y más de 100 registros. ¿Qué se debe hacer con ese archivo? Aplicarle depuración de datos. ¿Sí? Pero no es explicar teóricamente cómo hacer la depuración, no, es coger el archivo, identificar el tipo de datos que trata, identificar valores faltantes, eliminar los registros con altos porcentajes de datos nulos, imputar información, ¿cierto? Calcular media, mediana y moda, es decir, aplicar técnicas estadísticas, ¿sí? Y verificar la coherencia de los tipos de datos por variables. Es decir, si por ejemplo yo tengo una columna de datos de identificación, que normalmente son números, pues no voy a encontrar textos. ¿Sí? Entonces, se debe aplicar la depuración de manera práctica dentro de ese archivo. ¿Cuál? El que yo elegí, colombianos en el exterior de 25 a 40 años. No el que yo elegí como instructora, sino el que usted eligió como aprendiz, ¿de acuerdo? Yo solamente estoy describiendo el ejemplo en este caso. Hacer el proceso de transformación de variables categóricas. Entonces recuerden que es necesario convertir las variables categóricas a formato numérico mediante las técnicas que ustedes van a observar dentro de su material de apoyo. Por ejemplo, acá sugieren la técnica One Hot. ¿Listo? Pero recuerden que hay otras técnicas que nos sirven, por ejemplo, la codificación ordinal, la de target decoding, la de hatching de características. Entonces, usted debe analizar los tipos de datos con los que cuenta y de acuerdo a ello utilizar la técnica que más beneficio le traiga para la transformación de esas variables categóricas. ¿De acuerdo? Entonces, también sobre quién lo voy a hacer, pues sobre el archivo que elegí. ¿Listo? Aplicar normalización y estandarización. ¿Listo? Se deben aplicar técnicas de escalado a las variables numéricas, como la normalización de mínimos y máximos, ¿sí? Como la estandarización Z-score, que centra los datos en una media de 0 y una desviación estándar de 1, y se debe justificar el porqué de la selección de la técnica utilizada. ¿Listo? Todo eso sobre qué archivo, sobre el archivo que yo elegí de colombianos en el exterior de 25 a 40 años. Ese lo eligió Sandra López. Recuerden que ustedes como aprendiz pudo haber elegido otro. ¿Listo? ¿Qué debe contener ese informe? Pues todo ese desarrollo que usted trabajó, la justificación del análisis y la descripción general del conjunto de datos. Entonces, ¿por qué eligió ese archivo? Entonces, yo elegí ese de colombianos en el exterior de 25 a 40 años porque me interesa saber cómo es el criterio de migración. ¿Sí? ¿Qué tanto migran esas personas al extranjero? De esas edades específicamente, ¿listo? Y describir generalmente el conjunto de datos. ¿Qué datos contiene? Nombres, apellidos, edad, ubicación original, ubicación final, bueno, no sé, todos los conceptos que tenga allí el archivo seleccionado. Resumen del proceso de depuración y transformación, técnicas aplicadas y decisiones tomadas. Entonces, no se trata solo de decir, ah, no, sí, yo apliqué detección de datos nulos. Sí, pero ¿cómo lo aplicó? Debe mostrar el pantallazo de cómo hizo la aplicación práctica de esa eliminación de datos nulos o datos faltantes. ¿Listo? Debe aplicar también tablas comparativas. ¿Y esas tablas comparativas de qué son? De los datos antes y de los datos después de la transformación. Si hubo cambios, si no hubo cambios, si existían datos nulos, si existían datos repetidos. ¿Listo? Entonces esas tablas comparativas deben ser muy descriptivas. Deben tomar cada una de las columnas y decir, bueno, en la columna municipio se encontraron tantos valores nulos o se encontraron 0 valores nulos. ¿Listo? Esas tablas comparativas también deben ser descriptivas. Debe tener las visualizaciones de apoyo.
Es decir, si usted construyó histogramas, diagramas de torta, de dispersión o gráficas de cajas, debe mostrarlos. No solo debe mencionarlos, debe mostrarlos, debe mostrar la gráfica como tal obtenida dentro de ese análisis e aplicación de limpieza de datos. ¿Listo? Debe mostrar los gráficos, no es solo mencionarlos. Si usted los menciona, pues es como si no estuviera realizando la actividad completa, ¿de acuerdo? Debe aplicar conclusiones del impacto de la transformación en la calidad de los datos y su estructura. Entonces, allí pues normalmente mencionamos cosas como la transformación nos permitió tener datos más limpios y seguros. Listo, perfecto. Pero dentro de esas conclusiones también debe aportar conclusiones directas de referencia al tema. Si estamos hablando de colombianos en el exterior de 25 a 40 años, pues debemos también proporcionar como mínimo una conclusión de la información que estamos analizando dentro de ese archivo. ¿Listo? Los anexos son súper importantes. Código utilizado, ¿listo? El código utilizado, y no es solo como copiar y pegar el código que utilice, sino más bien pantallazos de la herramienta en la que aplicó, ¿sí? O del entorno de desarrollo donde aplicó su código, y traerlos aquí como anexos dentro de su informe. ¿Listo? Asimismo, las gráficas. Si las gráficas solo copio y pego, pues por favor, más bien tome pantallazos de la construcción de las gráficas que realizó en ese entorno de desarrollo. ¿Listo? Entonces, ese informe es un documento bien diseñado, ¿de acuerdo? Dentro de un procesador de texto, llámese como se llame, ¿sí? Nosotros normalmente mencionamos Word, pero usted lo puede trabajar de pronto en un procesador de texto diferente. Si lo quiere trabajar en PowerPoint, perfecto, también lo puede realizar. Recuerde que preferiblemente debe ser un archivo en PDF, entonces cualquiera de los dos lo puede convertir a PDF, ya sea Word o sea PowerPoint, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que contenga el desarrollo de la práctica solicitada, es decir, la construcción del informe. ¿Listo? ¿De qué informe? Del conjunto de datos depurado y transformado con todos los pasos solicitados allí. ¿Listo? Recuerden que la valoración de este informe, pues viene dado por una lista de chequeo. Entonces, si yo me voy aquí por la actividad de aprendizaje 2 y encuentro el informe o el enlace para enviar el informe, aquí mismo encuentran el instrumento de evaluación. Entonces, aquí se puede guiar. Usted va construyendo su archivo y va mirando, describe adecuadamente el conjunto de datos utilizados, perdón, incluye fuente, o sea, de dónde los trajo, contexto, a qué hacen referencia, y número de variables y registros, ¿sí? Identifica y corrige valores faltantes y muestra el proceso desarrollado. Aplica correctamente técnicas de normalización o estandarización. Entonces, si usted dentro de su informe pues no está mostrando esto que va a tener aquí, un no cumple. ¿Listo? Incluye al menos 3 visualizaciones gráficas, ¿sí? Cuando dice incluye al menos 3, no es solo mencionarlas, vuelvo y digo. Porque si usted las menciona, sí, hice un histograma de edad versus región. Pero ¿y dónde está? Se debe mostrar literalmente el histograma. ¿Listo? De lo contrario, no cumple. Justifica de manera clara la elección de las técnicas utilizadas en la transformación. Presenta resultados comparativos, es decir, las tablas comparativas que les mencionaba hace unos segundos. Incorpora visualizaciones claras de las tablas que respalden el análisis de datos. El informe está bien estructurado con secciones. ¿Listo? Las conclusiones reflejan la comprensión crítica del proceso de depuración. Entonces, recuerden que ahí encuentran el checklist o el instrumento de evaluación con el que va a ser evaluado ese elemento. ¿Listo? Recuerden que para enviar, pues ustedes entran por la actividad de aprendizaje 2, enlace informe de conjunto de datos, agregar entrega, ¿sí? Recuerden cuando ya lo tienen listo. Aquí entran, adjuntan el archivo. Yo voy a agregar aquí uno que tengo ahí a la mano. ¿Listo? Esperan a que cargue, guardar cambios y su archivo quedó enviado. Aquí en la parte inferior, pues les ofrece un resumen del envío. ¿Listo? Segunda actividad de aprendizaje de la actividad 2, segunda evidencia, participación en el foro.
Entonces, ojo porque esa participación que incluye un reporte de transformación de datos. ¿Es explicar teóricamente? No, es continuar con este informe que usted ya desarrolló. ¿De qué? De los colombianos en el exterior de 25 a 40 años, ¿sí? Y realizar un reporte, ¿sí? ¿De acuerdo? Realizar un reporte es otro documento formal. No es solo explicar de manera teórica dentro del foro a qué hace referencia ese reporte de transformación. De hecho, aquí, dentro de la plataforma, en la participación del foro, ya en la conclusión ustedes encuentran un breve resumen de lo que deben realizar. Entonces, hace las diferencias entre lo que es el informe y lo que es el reporte, una comparación y adicional a ello les ofrece un ejemplo del reporte. Entonces los invito a que miren ese contenido, ¿sí? Para que les quede clara la información. El informe, que es la primera evidencia de la actividad 2, se ocupa de limpiar los datos, de mejorar la calidad, de corregir errores, de preparar el conjunto de datos y de garantizar que los datos sean confiables. Y el reporte ya se ocupa de simplificar los datos, reducir variables, conservar la información esencial para nuestro modelo, facilitar el análisis y el modelado y extraer componentes principales o características más representativas. Entonces, ¿qué voy a compartir yo dentro del foro? El reporte. El reporte que voy a extraer del informe que hice para la primer evidencia. ¿De acuerdo? Y es un documento formal dentro de Word, ¿sí? O dentro de PowerPoint, como usted guste, desarrollando los puntos que le solicita ese reporte. Entonces, lo mismo, le dice que utilizar el dataset previamente depurado en la primera evidencia de la actividad 2, ¿sí? O sea, continuamos con el informe que estábamos desarrollando. ¿Listo? Es necesario asegurarse de que ya estén listos para el modelado, es decir, yo ya debí haber quitado los valores nulos, que fue lo que hice, realizar el escalado, ¿listo? Realizar las simplificaciones necesarias y demás. Procedo a realizar la reducción de dimensionalidad, ¿listo? Seleccionar la técnica que yo considere la más pertinente. En este momento les están sugiriendo el análisis de componentes principales. Sin embargo, si usted conoce otra técnica que le puede dar mejores resultados, también la puede aplicar. ¿Listo? Aplicar la técnica de reducción utilizando las herramientas como Excel, Python o R. ¿Listo? Entre otros. Recuerden que para esa ejecución pues tienen los materiales adicionales aquí. Este material complementario de Aprende Ciencia de Datos es magnífico para este tipo de información, cómo utilizar el Python o cómo utilizar el R. ¿Listo? Se debe documentar el proceso, es decir, la práctica realizada, los resultados intermedios y la cantidad de atributos retenidos, es decir, los que se quitaron, los que se retiraron, los que se optimizaron. ¿Listo? Análisis del impacto de la reducción. Evaluar cómo cambió la cantidad de representación de datos, si se disminuyeron en demasía, si por el contrario fue poco lo que hubo que reducir, ¿sí? Identificando, claro está, que se conserva la información relevante para el análisis, ¿listo? ¿Qué debe contener ese reporte final? Una introducción, que es el objetivo de la reducción de dimensionalidad, la metodología aplicada, entonces debe mencionar qué técnica utilizó y las razones por las que la utilizó, los resultados obtenidos, es decir, la comparación entre los datos originales y los transformados, una reflexión final con ventajas obtenidas y posibles limitaciones, y los gráficos que construyó dentro de este trabajo. Si utilizó diagramas de dispersión, si utilizó histogramas, si utilizó mapas de calor, ¿sí? Si utilizó medias, medianas, modas, todo eso debe agregarlo dentro del reporte. ¿Listo? Esa es la primera parte. Recuerde que también debe leer la publicación de por lo menos uno de sus compañeros y realizarle alguna observación o algún aporte adicional frente a lo que él haya trabajado. Ojo, si ustedes ven una participación donde el aprendiz no ha agregado el reporte, sino simplemente hizo una interpretación o agregó un solo texto, pues procure no realizarle aportes a ellos, ¿sí? Porque
de manera inicial no está cumpliendo con lo solicitado, que es el envío del reporte final. ¿Listo? Si de pronto usted ingresa y todavía no hay participación de compañeros, no se preocupe, realice su participación y en los próximos días esté pendiente si alguno ya realizó el envío para poder complementar y realizar su argumentación frente a la participación de un compañero. Perdón, un segundito, se me resecó la garganta. Listo. Entonces, para que por favor tengan en cuenta que cuando van a realizarle la participación al compañero, pues que esté completa, ¿sí? Que hable de los datos que está trabajando y que desde luego aporte el reporte necesario dentro de la participación en el foro. ¿Cómo participamos en el foro? Pues nos vamos por la actividad de aprendizaje 2, clic en foro temático. Recuerden que lo más, en este caso ya lo más recomendado es añadir un nuevo tema de debate. Allí colocan como la observación general y adjuntan su archivo. ¿Cómo lo adjuntan? Aquí por la opción avanzada. Él ya despliega el otro cuadrito donde me permite adjuntar archivos. Acá pueden colocar mi archivo de datos es colombianos en el exterior. Colombianos en el exterior de 25 a 40 años. ¿Listo? Este archivo contiene, sí, este archivo contiene 15 variables, 2000 registros. Sí, ahí pueden colocarme como la generalidad y aquí adjuntar su archivo. ¿Cómo lo adjunto? Igual que como si fuera una actividad. Entonces, cojo mi PDF o mi Word o mi PowerPoint y lo subo. Espero a que cargue y lo envío al foro. Perdón, aquí me faltó el título. Entonces, participación, foro temático. Recuerden que ahí pueden colocar pues el título que ustedes consideren pertinente. ¿Listo? Aquí está la tilde. Listo. Le decimos enviar al foro y allí queda mi participación realizada. Miren. ¿Listo? También acá encuentran el instrumento de evaluación para que ustedes se vayan guiando qué debe contener el reporte y qué les sobra. ¿Listo? Aquí también encuentran el instrumento de evaluación para que a medida que van construyendo, pues verifiquen el contenido y pues se den cuenta de manera directa qué les hace falta y qué les sobra, ¿de acuerdo? Bien, esas son las dos observaciones. También hacerle la observación pertinente de que es un reporte, no es solo la explicación teórica de los conceptos, es un reporte que usted va a aplicar trabajando ya el informe con el que inició la actividad de aprendizaje 2. ¿Listo? Documento formal en PDF, en Word, en PowerPoint, con el contenido solicitado. ¿Listo? Bien, recuerden que pueden obtener el archivo de la página sugerida de Kaggle o de Dataset Públicos Colombia, también como les acabo de mostrar. ¿Listo? Bien. La actividad de aprendizaje 3, entonces vamos a dar apertura a nuestra actividad de aprendizaje 3. Esta actividad de aprendizaje 3 le solicita dos evidencias, la cual trata de diseñar particiones de datos y pipelines de procesamiento para el aprendizaje autónomo. ¿Listo? Entonces pide primero un reporte de visualización de datos y pide un videíto demostrativo. ¿Listo? Entonces, ojo que lo primero que yo quiero hacer como la salvedad o como la explicación es que de pronto al mirar la palabra reporte dirán, bueno, es el mismo reporte que se envió en la actividad de aprendizaje 2 y la respuesta es no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el de la actividad de aprendizaje 2 es un reporte de transformación de datos. ¿Listo? Este prepara los datos, corrige errores, elimina información duplicada, une diferentes bases de datos si es necesario. ¿Listo? Y el de la actividad 3 es de visualización de datos. ¿Listo? De visualización de datos. Es decir, el de la actividad 2 es el antes, ¿sí? El antes de, y el de la actividad 3 es el después de. ¿Listo?
El de visualización lo que pretende es comunicar hallazgos, convertir números complejos en gráficos, en paneles, en mapas interactivos para que los usuarios finales puedan, como su nombre lo indica, visualizar datos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, ¿pueden continuar con el archivo que están trabajando? Claro que sí. Pueden continuar con ese archivo que ya eligieron para la actividad 2. De hecho, acá le dice que selecciona y carga un conjunto de datos. ¿De dónde? De Kaggle o de los datasets públicos de Colombia. ¿Sí? Asegurar que contenga suficientes variables y registros. Cargarlo en el entorno de Python. Entonces, ¿sí nos va a servir lo que traíamos de la actividad 2? Claro que sí, porque acá ya le está diciendo que debe utilizar Python o Excel. Entonces, ya este paso estaría dado y está trabajando dentro de un entorno de desarrollo, de análisis de datos. ¿Listo? Visualización exploratoria. Genera visualizaciones básicas para conocer la estructura del conjunto de histogramas. Entonces usted se va por allá para el Python, para el Google Colab, ¿sí? Y comienza a aplicar ya códigos directos que le permitan visualizar los datos a analizar, que le permitan crear histogramas, que le permitan crear mapas de calor, barras de comparación. ¿Listo? Aplicación y visualización de partición de datos. Entonces aquí le dice que usted debe crear subconjuntos en sus datos de entrenamiento, validación y prueba. Entonces normalmente los estándares son 70-15-15 o 60-20-20. Por aquí, dentro del material, ¿sí? Del material complementario, aquí el último, este tutorial de SkillLearn, que trabaja dentro de Python, o que es la librería de Python que nos sirve para hacer esa partición, hay una explicación muy bonita acerca de eso. Pues más que bonita, está clara. Y lo hacen sobre 80-20, sobre 60-20-20, ¿listo? Pero acá les sugiero hacerlo sobre el estándar, o 70-15-15 o 60-20-20, ¿listo? Entonces usted debe hacer esa partición. Luego proceder a diseñar un pipeline, ¿listo? Definiendo pues sus pasos mínimos, como son la limpieza, la codificación, la normalización y la selección o reducción de atributos. Aquí le está diciendo, utilizar diagramas de flujo o herramientas como Scarlink para representar el pipeline. ¿Listo? Si es posible, incluir visualizaciones antes y después de aplicar cada etapa. ¿Listo? Entonces, sugerencia, revisar este último material agregado que les sirve para detallar ese contenido. Consideraciones de seguridad. Entonces, deben identificar los riesgos asociados al tratamiento de datos. ¿Listo? Describir las medidas de protección como la anonimización de variables sensibles, la eliminación de datos personales, las autenticaciones, los cifrados, ¿listo? De acuerdo con las buenas prácticas de seguridad en el manejo de datos. ¿Y qué debe contener dicho reporte? Pues el contexto del conjunto de datos y el propósito del análisis, la exploración inicial con los respectivos pantallazos tomados del entorno de desarrollo, muestra la partición de datos, ¿sí? Y las proporciones que usted utilizó y por qué, ¿sí? Se eligió la 70-15-15 o la 60-20-20 y por qué. La visualización de cómo los trabajó dentro de ese entorno de desarrollo. La creación del pipeline de procesamiento, ¿sí? Con sus fases y representación visual. Las medidas de seguridad que usted implementó o que propuso, ¿listo? Las conclusiones y los anexos. ¿Listo? Nuevamente, un informe, perdón, un reporte, ¿sí? Donde es un documento formal escrito que debe contener esa información. ¿Listo? También, si yo ingreso por el enlace de reporte de visualización, allí encuentro la lista de chequeo con la que va a ser valorada la evidencia. ¿Listo?
Está tardando un poquito en ingresar, pero pues al igual que en las anteriores, ustedes ven allí el bloque vino tinto y pueden ver la lista de chequeo. De la misma manera que en las anteriores enlaces, pues usted ingresa allí, le da a agregar entrega y puede adjuntar su archivo. Miren acá en el bloque vino tinto, allí encuentra la lista de chequeo y le muestra todos los indicadores que debe contener su reporte. ¿Listo? 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 Bien. Agregar entrega y al igual que en los otros casos, pues básicamente es adjuntar el archivo. Por último, le solicita la creación de un video. ¿Listo? Ese video debe ser demostrativo, es decir, que el aprendiz, ¿sí?, debe compartir en pantalla el conjunto de datos utilizado, el que eligió, de forma resumida, describir las principales variables que lo componen, clasificándolas cuando son numéricas o categóricas. Luego debe explicar cómo hizo la partición del conjunto de datos, ¿sí? Cuántos eligió para entrenamiento, cuántos eligió para validación y cuántos para prueba, y justificando brevemente la dicha elección. ¿Listo? También debe describir rápidamente el pipeline de procesamiento diseñado, con qué fin lo creó, qué paso siguió, ¿listo? Cómo hizo la limpieza de datos, la codificación de variables, la normalización y la estandarización. ¿Listo? Se espera que el aprendiz comente brevemente el propósito de cada etapa y cómo se implementó dentro del flujo de trabajo. Recuerden, no es de manera teórica, es de manera práctica, es decir, que usted debe mostrar todos estos procesos dentro del entorno de desarrollo que haya elegido. Adicionalmente, se debe hacer referencia a las medidas de seguridad consideradas durante el tratamiento de datos, ¿sí?, que era lo que hablábamos anteriormente, como la anonimización, la protección de la información personal, los datos sensibles y demás. ¿Listo? Para la elaboración del video se recomienda el uso de herramientas como PowerPoint, Emacs, Canva o Prezi, o pues grabación de pantalla, como usted lo considere necesario, que le permita estructurar la presentación con apoyo visual, ¿sí?, de cómo realizó todo el procesamiento, ¿de acuerdo? Recomendación: que este video no sea tan extenso. Entonces, ¿cómo lo puede realizar? Puede construir la reacción de se me fue la paloma, ¿cómo es que se llama en este momento? De un texto original, ¿sí? Entonces voy a mostrar esto en número 1, voy a mostrar esto en número 2, bueno, como un texto narrativo, y así mismo puede construir su video de manera más rápida y optimizada. La idea es que no quede tan extenso, que no supere, digamos, los 10 minutos como mucho, mostrando el contenido de lo que hizo. De hecho, usted puede de manera inicial colocar el código que va a trabajar, no sé, por ejemplo, el código para aplicar la eliminación de datos nulos, o sea, de que en el video solamente muestra la ejecución y el resultado que obtuvo. Eso también lo puede realizar. Un guión, puede pensar en un guión inicial, ¿sí?, para que a la hora de, ese era el nombre que se me había perdido, un guión inicial planteando los procedimientos y va mostrándolos a medida que va realizando su grabación, ¿de acuerdo? Para la entrega de esta evidencia, el aprendiz deberá elaborar un documento en PDF que contenga su nombre completo, los datos del instructor y el enlace directo al video. ¿Listo? Idea: por favor, menor de 10 minutos, ¿de acuerdo? Para que no tengan problema a la hora de la ejecución. Si lo van a subir a una plataforma como YouTube, por favor, dejarlo público para no tener problemas a la hora de la visualización. Si lo van a compartir, por ejemplo, por un Drive, también tener en cuenta que deben compartir el enlace público para poderlo observar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, esas son las 2 evidencias propuestas para la actividad de aprendizaje 3. Cualquier duda, pregunta o inquietud, recuerden que por medio del foro de dudas e inquietudes, aquí por información general, pueden plantear su pregunta, o aquí en la parte superior al lado de su nombre, por el área de mensajería interna, también pueden plantear su pregunta y con mucho gusto estaré presta a colaborarles. Ya para finalizar rápidamente, pensé que no iba a ser tan extensa la sesión y sí lo fue, los avisos parroquiales. Entonces, primero que todo,
Se agregó una sesioncita en línea el 16, por acá está en el cronograma, el 16 de julio, ¿sí? A las 7 de la mañana, para mencionarles acerca de los conceptos para la finalización de nuestra formación, ¿de acuerdo? Conceptos pues necesarios que se deben emitir entonces el 16 de julio, como es un día jueves, si no me falla la memoria, y tenemos también la conexión por chat, pues se va a realizar a las 7 de la mañana. Entonces, todos cordialmente invitados para que puedan participar en esta sesión en línea. ¿Listo? Es básicamente para mencionar todos los conceptos ya de la finalización de la formación, indicarles en dónde encuentran la grabación, perdón, el video para la descarga de su certificado, cuánto tiempo deben esperar y demás, ¿de acuerdo? Bien, ese es el primer aviso parroquial. El segundo aviso parroquial es que durante el fin de semana, vamos a cerrar aquí un momentico, se va a presentar un mantenimiento en Sayuna, así como lo estamos viendo en pantalla. Entonces, dice que está previsto del sábado 11 de julio hasta el 13 de julio. Sin embargo, yo los invito a ingresar de pronto a revisar el contenido, el material, ¿listo? Y a trabajar en sus evidencias para que cuando tan pronto sea habilitada la plataforma, pues usted solo tenga que realizar sus envíos, ¿de acuerdo? Em, Sugerencia, de pronto si tienen sus evidencias, eh, si ven la plataforma estable, pues que las adjunten. Si no, desarrollenlas de manera apropiada, vean el contenido, el material y demás, desarrollen, tengan todo listico y en el momento en que ya esté totalmente restablecida, solo sea enviar. ¿De acuerdo? Porque es que a veces dentro de estos mantenimientos hay espacios o baches donde queda activa, pero en el momento de los últimos ajustes se pueden perder los envíos realizados. Entonces, para que por favor, eh, pues revisen después de, si realizan un envío en ese fin de semana, por favor revisen que les haya quedado de manera apropiada el envío. ¿Listo? De manera posterior, el día martes, en el transcurso del día. Recuerden que aquí por el panel de navegación del lado izquierdo encuentran la opción calificaciones. Y por esa opción, pues usted puede revisar sus calificaciones y verificar que todo se encuentre de manera apropiada. ¿Listo? Bien, esa es como toda la información que yo tenía para brindarles. Por favor, aprovechen el tiempo. Recuerden que pueden ingresar, descargar todos los materiales en PDF, leerlos, analizarlos, complementarlos con investigación adicional, descargar su guía de aprendizaje y desarrollar la evidencia. Cuando la tengan lística, pues ingresan a la plataforma solamente a enviar. ¿Listo? También pueden tomar nota de pronto de los videitos que se publicaron de apoyo y si de pronto la plataforma no está disponible, pues verlos por YouTube o verlas con las direcciones para que ustedes puedan analizar su contenido y aprovechar todo este material específico. ¿Listo? Recordemos, cualquier duda, pregunta o inquietud por medio del foro de dudas e inquietudes, por el área de mensajería estoy presta a colaborarles. También recordarles, permítanme un segundo, otro avisito parroquial que se me había olvidado acá. Un segundito. Se está tornando bastante pesada la plataforma. Yo creo que porque ya están revisando pues los contenidos. Bueno, recordarles que por medio del menú sesiones en línea, ustedes ya encuentran tanto las grabaciones de las sesiones como los resúmenes para que los puedan consultar y los puedan verificar. ¿Listo? Menú sesiones en línea. ¿Listo? Fue un placer verlos. Mil gracias por su participación. Mil gracias por todos los archivos enviados. De verdad que hay unas actividades excelentes, otras pues que requieren pequeños ajustes, pero en general han sido envíos bastante fructíferos, ¿de acuerdo? Entonces, excelente día para ustedes. Feliz fin de semana. Aprovechemos el tiempo y éxitos. Nos vemos en nuestra última sesión el 16 de julio. Éxitos. Feliz día.